Enigmas de la lectura. Despertar la lectura. Descubriendo las letras. El mundo de la lectura. El mundo de la memoria. Un libro de Marta Beatriz Zaporowski, dedicado a los niños del mundo. Prólogo. Enigmas de la lectura. Despertar a la lectura. Descubriendo las letras. Los enigmas de la lectura están vigentes y en constante revisión del qué, cómo y cuándo aprender a leer. Descubrir las letras es descubrir signos convencionales que se suman al universo de objetos y fenómenos que constantemente rodean a la humanidad. Desde que nacemos, estamos sumergidos en observaciones, percepciones de objetos y sujetos, constituyendo el proceso cognitivo. Nacer y crecer es un continuo aprender. Aprendemos a pensar, a respirar, a hablar y a expresar emociones, sensaciones e ideas. Aprendemos a caminar, a jugar, a reconocer sonidos y signos. A aprender, aprender, aprender. Aprendemos a descubrir signos, letras que promueven el aprendizaje de la lectoescritura. A los pueblos primitivos, ágrafos, se los consideran prehistóricos debido a que la aparición de la escritura transformó la concepción de la historia. La aparición de la escritura promovió el inicio de la lectura. De acuerdo a la neurociencia, el proceso mental no está configurado para leer los signos gráficos. El proceso mental es una máquina no programada continua. La lectura es un aprendizaje que todo ser humano debe realizar, al igual que aprender a andar en bicicleta o manejar un videojuego. La lectura es una etapa evolutiva que discriminó a la humanidad por edades primero y por tipos de civilización y sus culturas. La lectura, la memoria gráfica, crearon mitos y controversias por más de 5.000 años. En el siglo XXI, los avances tecnológicos y la revolución informática están demostrando que aprender a leer es una necesidad y una virtud del género humano, y que todos tienen acceso a descubrir letras, alfabetos, signos, gráficas convencionales en su tiempo y espacio, sin reglamentaciones ni obligaciones. Por el contrario, estimulaciones personales que demostrarían que las convicciones pedagógicas de los sistemas educativos y de crianza están obsoletos. Sacando todas las teorías, abrimos la puerta de despertar a padres, maestros y políticos a que todos deben y pueden aprender a leer a su tiempo y en su contexto, sin definiciones de edades ni normativas prejuiciosas de modelos antiguos y medievales excluyentes. Aprender a leer, descubrir las letras, es romper con prejuicios y es un juego que cada ser humano transita. En el mundo de la lectura incluimos el mundo de la memoria, dado que son otros prejuicios. Este despertar a la lectura es una guía que ofrece herramientas para incluir en cualquier lugar de la Tierra a todos aquellos que se introducen en signos gráficos que expresan en letras y en fonemas convencionales los objetos que nos rodean. Los enigmas de la lectura surgen de investigaciones en la neurociencia y en la filosofía de la mente. Mente libre, libremente y el despertador de neuronas convocan al surgimiento de nuevos paradigmas, partiendo de transformar las metodologías aplicadas con respecto a la iniciación de la lectoescritura en los sistemas educativos del siglo XX y del siglo XXI. La comprensión de los enigmas de la lectura exige informar cómo es el cerebro y los procesos mentales de la capacidad cognitiva. Una visión de Marianne Wolf, su descubrimiento sobre el cerebro y la lectura. Breves críticas de los equívocos de las aplicaciones de la enseñanza de la lectura en los sistemas académicos. Reflexiones y recomendaciones a tener en cuenta. Finalmente, sugerencias y guías que faciliten la inclusión y la introducción a la lectoescritura de todos los seres humanos, sin límites de edad. Reconocer, por un lado, la captación visual y oral del mundo, y por otro lado,
la captación del mundo a través de morfemas y fonemas, letras, abecedarios. Conjuntamente, tomar conciencia de que aprender a leer es un proceso individual y único en cada ser humano, que merece el respeto a los tiempos y a las incidencias en procesos individuales e íntimos. Cuando un docente o los padres criticamos a los niños por sus errores en el aprendizaje de la lectura, deberíamos primero recordar nuestros propios traspiés en nuestro momento histórico de aprendizaje y no olvidar que a mayor edad más complejo es aprender nuevos idiomas y alfabetos. Antes de introducirnos en la guía de aprender los enigmas de la lectoescritura, hago referencias a mi propia historia de haber nacido en un hogar donde se hablaban 3 idiomas además del español. Recuerdo que muy pequeña comencé a leer letras en hebreo y en español y antes de los 5, 6 años leía libritos y revistas sin ningún tipo de trauma o confusiones en mis comprensiones de texto. Desde esta experiencia, invito a todos a que contribuyan a que los futuros lectores puedan saborear a su tiempo y en su ritmo los vaivenes de las letras y de la lectura, admitiendo algunas confusiones, dado que errar es humano y perdonar es divino, pero condenar con notas y evaluaciones es maltrato y bloqueos irreversibles. John Searle, Mente, cerebro, sin programa. John Searle enfrentó el concepto de inteligencia artificial. Reconoce que el andamiaje cerebral es una magnífica mente sin programa que en forma autónoma nos dignifica para poder aprender a hablar, respirar, amar, expresar emociones, sentimientos y activar todas nuestras facultades biológicas en el día a día de cada ser humano. El proceso mental es autónomo e independiente, al igual que nuestro aparato digestivo. Los fenómenos mentales son un resultado de los procesos electroquímicos en el cerebro, tanto como la digestión es el resultado de procesos químicos que suceden en el estómago y en el resto del aparato digestivo. Marianne Wolf, Teoría de la evolución del cerebro para leer. Marianne Wolf, neurocientífica cognitiva y directora del Centro de Investigaciones sobre Lectura e Idioma de la Universidad de UCLA, desarrolla una explicación de la funcionalidad del proceso cerebral con un importante descubrimiento acerca de la evolución del cerebro para poder leer. El cerebro está capacitado para muchas funciones. Permite interpretar lo que ves, enviar señales al resto del cuerpo para moverse y almacena información como si fuese una computadora, entre otras muchas habilidades. Esto significa que el cerebro humano, que no cambia, nunca fue creado genéticamente para leer. No hay genes específicos para la lectura y no hay un centro o estructura en el cerebro que se dedique solo a la lectura. Al estudiar cómo lee el cerebro, en realidad lo que se está estudiando es cómo el cerebro aprende algo nuevo, cualquier cosa fuera de su repertorio de la función de intersección cognitiva y lingüística. Y ahí es cuando empiezas a entrar en el área de la neuroplasticidad. El primer principio del diseño del cerebro es la capacidad plástica para el reordenamiento. Al reordenar cómo se conectó la estructura original, el cerebro hace nuevas conexiones, especialmente entre la percepción y el lenguaje. El segundo principio de diseño, que es realmente maravilloso, es el de reciclaje. Las neuronas originalmente están dedicadas a la percepción visual de las caras o de los objetos. Esas mismas neuronas se reciclan para identificar letras, patrones de letras e incluso las pequeñas unidades llamados morfemas. Algunas de las neuronas todavía hacen reconocimiento de objetos, pero otras se mueven literalmente al otro hemisferio para reconocer rostros. El tercer principio es el de la automaticidad. Hay grupos de neuronas que pueden aprender a trabajar juntas muy rápido, que se vuelven automáticas. Eso permitió a nuestros antepasados reconocer rápido el rastro de un animal peligroso, por lo que mejoró la supervivencia.
utilizamos la misma capacidad de automatización para decodificar muy rápido. Podemos hacer la conexión al significado casi instantáneamente. Nuestro cerebro, al nacer, no cuenta con áreas o circuitos neuronales específicamente dedicados a la lectura. Aprender a leer altera la arquitectura cerebral y genera nuevas conexiones en áreas que antes del aprendizaje de esta nueva habilidad no se comunicaban. La lectura es un invento cultural que, tal como la conocemos, comenzó hace aproximadamente 6.000 años. Estos 3 principios de diseño permiten construir el circuito de lectura cerebral. Eso nos lleva a ir un paso más allá de solo identificar una huella o una letra para elaborar mejores conexiones que generan pensamientos más complejos, y como resultado, el cerebro consigue la habilidad para leer. Históricamente, según esta investigadora, no se ha tenido en cuenta lo complejo de los circuitos del proceso mental y aprender a leer. Es una verdadera lástima que no se den cuenta del siguiente hecho histórico. Nos tomó 2000 años movernos desde el primer sistema de escritura en África a obtener pistas cognitivas, y solo les damos a nuestros hijos 2000 días para aprender a leer. Quisiéramos que los adultos, los centros de poder y los sistemas educativos comprendan que esta epifanía cognitiva, este manifiesto error, que el niño tiene que adquirir la lectoescritura en horas reloj, donde no se comprenden los ritmos y las características de cada individualidad mental, que deba construir su circuito cerebral de lectura en un instante, no es natural. Cada nuevo lector tiene que hacer este circuito cerebral de lectura. No lo tiene genéticamente, afirma Wolf. Hay pocas personas que adquieren esto fácilmente, pero para la mayoría de nosotros se necesita mucho trabajo y la exposición de los maestros y padres es enormemente importante. Cuanto más pobre es en el entorno lingüístico o las circunstancias económicas, menos probable es que tengan exposición al material y más tiempo tomarán en aprender a leer. Los niños en casi todo el mundo aprenden a leer entre los 5 y los 7 años. Claro que depende del idioma. Existe un mismo cerebro para todas las razas, pero el cerebro para la lectura es diferente según los diversos sistemas de escritura. El alfabeto chino es diferente al inglés. Incluso dentro de los alfabetos hay diferencias. Por ejemplo, por lo regulares que son el alemán, italiano, holandés, se hace más fácil y los circuitos cerebrales son ligeramente diferentes a los del francés o el inglés. Y con el idioma chino habrá más corteza visual en ambos hemisferios porque tiene 5.000 caracteres para reconocer. El circuito del cerebro para la lectura refleja los requisitos del sistema de escritura. El mecanismo para aprender a leer es igual en todas las personas. Se puede aprender durante toda la vida. Se puede llegar a ser alfabetizado en cualquier momento, solo que se hace más difícil. El cerebro plástico de un niño hace que el aprendizaje del lenguaje oral y escrito sea más fácil que con el adulto. El cerebro es multitarea, es capaz de hacer muchas cosas bien a la vez: observar, captar, interaccionar, construir las ideas, expresar y poner en movimiento el cuerpo. Nunca fuimos diseñados para leer. Es una increíble y simple premisa que la gente nunca considera. Mente libre, libremente, nuevos paradigmas, concibe una revolución al abrir el mundo del proceso mental y otorgar poder a todo ser humano su derecho a pensar. La historia marca una trágica continuidad de eventos negativos y positivos, naturalizando que el ser humano con su poderoso cerebro tiene la opción de dirigir su horizonte vital hacia el bien o el mal, a la lucha entre la vida y la muerte, despojando a todas las ideologías de valores. La relatividad de los procesos mentales es la diversidad de la humanidad y la multiplicidad de sociedades, comunidades,
civilizaciones y lenguajes. El proceso mental es semejante en todos los seres humanos. Todos pensamos. Las diferencias son los contenidos de los idearios pensantes. El mundo de la lectura. Sobre el aprender a leer. Reflexiones de Bettelheim y Karen Celan. Descubrir o entrar al mundo de las letras es un proceso que debe ser valorado, respetado y convertir en placer entrar al mundo de la lectura. Según el libro Aprender a leer, de Bruno Bettelheim y Karen Celan, vamos a tomar la acusación que dan estos autores al sistema escolar que desencanta y desequilibra a los educandos cuando se aplican cartillas y pedagogías que convierten las ganas en una tortura y marginación. Para el niño, su primer día en la escuela no es una experiencia más, equiparable a otras muchas, a menudo alarmantes, que ha vivido en el pasado. Por el contrario, es una experiencia que añade una nueva dimensión a su vida, la cual nunca volverá a ser la misma. En la escuela, el niño tiene que enfrentarse solo, generalmente por primera vez en su vida, a un mundo completamente distinto del de su familia, hogar y amigos, que son lo único que ha conocido hasta ahora. Aún más importante, en la escuela se ve entregado a una de las instituciones más importantes de la sociedad, una institución cuyo propósito declarado es potenciarlo como persona educando su mente y sus sensibilidades. Saber leer tiene una importancia tan singular para la vida del niño en la escuela que su experiencia en el aprendizaje de la lectura con frecuencia sella el destino de una vez por todas de su carrera académica. Lo que ha experimentado en la escuela hasta el momento en que se le enseña a leer solo es una preparación para aprender en serio. Esto ha hecho que le resulte más fácil o más difícil triunfar en esta crucial tarea de aprendizaje. Si sus anteriores experiencias en el hogar y en la escuela le han dejado mal preparado, el modo de enseñarle a leer puede reparar el daño, aunque no será fácil. Si la lectura le resulta provechosa, todo irá bien. Pero cuando no aprende a leer como es debido, las consecuencias suelen ser irremediables. Si el niño no lo sabía de antemano, pronto se le inculcará la idea de que entre todo lo que se le enseña en la escuela, nada tiene tanta importancia como la lectura, cuya trascendencia no tiene paralelo. Por eso es tan importante la forma de enseñar a leer. El modo en que el niño experimente el aprendizaje de la lectura determinará su opinión del aprendizaje en general, así como su concepto de sí mismo como aprendiz e incluso como persona. Que el niño aprenda a leer, así como la prontitud, la facilidad y la perfección con que lo haga, dependerá en cierta medida de su propia capacidad y en grado considerable de su historia familiar. Esto último incluye el nivel de desarrollo que haya alcanzado su capacidad de comprender, utilizar y disfrutar el lenguaje, de que se le haya convencido de que la lectura es algo deseable y de que se le haya inculcado también confianza en su inteligencia y en sus aptitudes académicas. Cuando el impacto del hogar haya sido negativo, puede que las experiencias escolares del pequeño ejerzan, en condiciones óptimas, una influencia correctiva, aunque solo con el paso del tiempo. Con independencia del bagaje familiar que el niño lleve a la escuela, una vez en clase, el factor más importante para aprender a leer es el modo en que el maestro le presente la lectura y la literatura, su valor y significado. Si la lectura le parece una experiencia interesante, valiosa y agradable, entonces el esfuerzo que supone el aprender a leer se verá compensado por las inmensas ventajas que brinda el poseer esta capacidad. Darle esta impresión a un niño resulta muy fácil si se cuenta con el apoyo de su historia familiar, pero si este historial no le ha preparado para que vea la lectura de un modo positivo, entonces al maestro le resultará mucho más difícil convencer al pequeño de que saber leer es importante en general y reviste un interés muy personal para él. Hay un gran placer y satisfacción
en el hecho de poder leer algunas palabras. El niño se enorgullece de ser capaz de hacerlo. Pero la alegría que produce el saber leer algunas palabras pronto se marchita cuando los textos que el niño debe leer le obligan a releer la misma palabra interminablemente. El reconocimiento de la palabra se deteriora rápidamente, convirtiéndose en un vacío aprender de memoria cuando no conduce de manera directa a la lectura de un contenido con significado. Aprender a leer debe significar el placer de descubrir el mundo de las letras, el aprender a jugar, a cocinar, el aprender a andar en triciclo, el aprender a caminar, son todas experiencias que transitan primero con traspiés y luego con afirmaciones y descubrimientos con logros. Es fundamental que el aprender la lectoescritura debe ser un juego propio de crecimiento de los seres humanos en un mundo gráfico. Cambiar el paradigma de que la letra con sangre entra, o del esfuerzo, o de las normativas de tradiciones pedagógicas represoras y creadora de bloqueos y traumas. La lectoescritura debe ser autónoma y parte del deseo de todo ser humano en crecimiento. Aspectos críticos del mundo de la lectura. Todos los que leemos pasamos por diferentes situaciones, confusiones de letras, salteadas u omitidas sílabas, que en las aulas y en los diagnósticos se han desarrollado múltiples enfoques de trastornos. La forma superficial de acusar trastornos genera potenciación del trastorno. Incluso con justificaciones neurológicas o psicológicas se promueven marginaciones o condenas a intentos o fracasos. Todos hemos comido una R en la doble R. Muchos hemos leído la primera sílaba y rápidamente pasamos a otra palabra. Los ojos recorren el texto y disparan en la expresión acciones inesperadas. Nuevamente, comienzan diagnósticos y complejos que condenamos, discriminamos y promovemos al abandono del proyecto de seguir leyendo. Nadie puede decir que no tuvo algún trastorno a lo largo de su vida, leyendo, escribiendo, expresando, confundiendo, malinterpretando o dando vuelta al orden de las letras. Son lamentables las barbaridades que se han producido con autistas, chicos Down y todos aquellos que tienen capacidades diferentes, además de los sordomudos, los ciegos y limitados visuales. El proceso mental no programado funciona en todos los seres humanos normales o con discapacidades neurológicas. Cada uno tendrá su ritmo y su cadencia. Lo importante es descubrir y contribuir a que los seres humanos desarrollen y potencien sus habilidades para la lectoescritura antes de condenarlos a un trastorno irreversible, que son escasísimos los casos. Destacamos el caso de Helen Keller, que a través del lenguaje de señas y a través de su piel pudo ser una de las líderes de la formación de los símbolos en la mente, gracias a su maestra, Anne Sullivan, quien encontró el modo de enseñar a aprender. El cómo aprender a leer. Los objetos del mundo toman forma en ideas y explicaciones. Nuestro objetivo al leer sobre las cosas es aprender en ideas y en discursos desarrollados por seres humanos qué significan las cosas, cómo aprenderlas, interpretarlas y analizarlas. Cuando observamos y enfrentamos al mundo real y al mundo imaginario de nuestra capacidad mental, estamos pensando, y pensar es ir descifrando el mundo de los fenómenos, y en sí mismo es adentrarse en sus contenidos, y en este investigar y conocer se produce una lectura. Tenemos así, lectura directa por observación, lectura indirecta a partir de textos y letras escritas, lectura de imágenes y desarrollo de un vocabulario expresado por palabras de nuestro discurso cotidiano. Lectura de imágenes y desarrollo de un vocabulario expresado por palabras de nuestro discurso científico o erudito literario. Lectura a partir de la audición y el oír los significantes y los sonidos que transmiten signos de información. Lectura a partir del diálogo con profesores, padres, personas que transmiten información y son individuos claves
que dan una significación adecuada, traducida a un lenguaje accesible y admisible para la comprensión de sus escuchas. Lectura a partir de investigaciones y experiencias directas personales con los fenómenos del entorno y del mundo. Lectura a partir de los sentimientos y el afecto. Lectura desde las entrañas, las vísceras, desde la piel. Lectura desde los odios y los rencores. Lectura desde la crítica y la oposición. Lectura desde culturas imaginarias y fantásticas. Lectura ficción. Lectura desde el discurso autoritario demagógico condicionado. Lectura desde el fanatismo y el dogmatismo. Para ser lectores de la realidad, debemos agudizar todas las fuentes de información y valorizar la experiencia audiovisual, imaginativa y idearia con la que contamos indefectiblemente. El enriquecimiento puede ser sistemático y metodológico. Descubrir los canales que serán los facilitadores del ingreso de la información-formación. A partir de los mismos, reconocer las fuentes y recursos que nos aporten sabiduría con su concomitante mejoramiento de calidad de vida. Los hombres que no poseen un caudal de lecturas tienen también una sabiduría basada en la experiencia y una apreciación particular del entorno a través de la convivencia social. Etimología y significado de leer. El verbo leer viene del latín legere, escoger, leer. Obviamente las palabras lección, lectus, participio de legere, lectura, con el sufijo ura, como en cultura, largura, legislatura, etc., lector, con el sufijo or, lectorado, etc., también vienen del legere. El verbo leer en español puede describir actividades distintas a la comprensión de lo escrito. Entender una representación gráfica, leer la hora, leer un plano, interpretar el lenguaje del cuerpo y la mímica, leer en los ojos de alguien, leer el pensamiento de alguien, leer el código de señas de sordomudos, leer a través del código Morse o códigos secretos que se fueron generando por medio de diferentes tecnologías, augurar el futuro por prácticas místicas, leer el futuro en las líneas de la mano, leer el futuro en una bola de cristal, dar clases en una universidad, leer una lección sobre matemáticas. En informática, acceder a la información de un medio de almacenaje, leer del disco duro, leer las pistas de audio de un CD. Los procesos cognitivos para la lectoescritura, formas de captación del mundo y de la lectoescritura. La introducción al mundo de la lectoescritura sigue siendo un enigma. ¿Cómo se debe enseñar a leer? ¿Se debe enseñar o se debe motivar a captar el mundo de la lectura? ¿Cuáles son las alternativas adecuadas para la iniciación a la lectoescritura? El descubrimiento y la captación son procesos naturales de todos. La captación es un hecho natural que parte de la vivencia, la observación y la percepción a través de todos los sentidos. Primero reconocemos la realidad y el entorno, juntamente con palabras que a medida que evolucionamos, integramos signos y letras que traducen a los objetos en palabras escritas. Para comprender el mundo de la lectura, se deben reconocer las perspectivas siguientes. 1. ¿Cómo capta el mundo el niño? Aprender visual, auditiva y sensorialmente. 2. ¿Cómo capta el mundo el niño? Lectura por signos, letras gráficas y descubrimiento de los alfabetos. 3. Aprender por audición, por señas, por los ojos con letras. ¿Cómo se aprenden los códigos escritos? El complejo proceso de lectura, la introducción al mundo de las letras, abecedario, alfabetos. 4. Los actos que despliega el lector cuando se enfrenta con el texto escrito. 5. Formas de lecturas cuando se dominan los códigos o alfabetos escritos,
¿Cómo es el proceso de leer para aprender y comprender? Fijar, fichar y recordar lo leído, lo comprendido y archivar los conocimientos en el cerebro. 1. ¿Cómo capta el mundo el niño? Aprender, aprender visual, auditiva y sensorialmente es una manera de leer o impresión del mundo. Aprender a través de los ojos, escuchar a través de los oídos, sentir a través de la piel son formas de leer, en el sentido no tradicional. Hablar y expresar con palabras es el preámbulo de todas las civilizaciones. El ser humano puede crecer ágrafo, solo hablar sin tener escrituras, y se comunica a través de la oralidad, gestos y señales, representaciones y dibujos. La escritura surgió como un avance de las civilizaciones que pudieron grabar sus memorias. Desde que nacemos hasta que descubrimos la lectoescritura, estamos sumergidos en un gran vocabulario que significa al entorno que nos rodea. El bagaje de signos, palabras, ideas en forma oral es una constante que es la antesala de los cambios al convertir los fonemas en signos morfemas con letras. El chico rodeado de juguetes, de sus padres y de los ambientes de su casa, puede dialogar y expresarse. La primera etapa se expresa en el siguiente esquema que representa el yo y el contacto con el mundo natural. Desde que nacemos, captamos información a través de los ojos, oídos y piel. El proceso interactivo entre el mundo y nosotros es directo, conformando imágenes, imaginarios, conceptos, vocabularios. Se registran y se fijan las ideas a partir de la percepción, de la intuición, de la referencia audiovisual. El mundo entra por los ojos, los oídos y las sensaciones de la piel y corporales. La impresión es la vía visual y auditiva, es el contacto entre el mundo real y la formación intelectual. El proceso es el proceso de captación del mundo, es el proceso mental, la mente no programada. Captación de signos a partir de imágenes, carteles, propagandas, por ejemplo Coca-Cola, Toddy, los números. El proceso mental, a partir del contacto del ser humano con la realidad, puede jugar con la imaginación, con las fantasías, con la creación de nuevos mundos fantásticos imaginarios que configuren el caudal cognitivo de cada ser humano. Los sentimientos, las sensaciones, percepciones, son determinantes del mundo mental, abierto a la recepción de códigos, generando subjetividades, comprensiones infinitas, múltiples y variadas. El significado del contacto del bebé con su mamá genera el mundo imaginario, emocional, individual e íntimo. Todos los seres humanos configuramos al mundo real acompañado de emociones y sensaciones privadas que se comparten a través de la manifestación con palabras o señales. Los códigos convencionales de convivencia también se materializan en este esquema. 2. ¿Cómo capta el mundo el niño? Lectura por signos, letras gráficas y descubrimiento de los alfabetos. Esquema 2. El yo mediatizado por fuentes escritas. Entre el individuo y el mundo, la captación se mediatiza a través de programas, fuentes escritas y de los medios audiovisuales. En la historia de la humanidad se crearon fuentes escritas, fotografías, audiovisuales, videos, películas que plasman la naturaleza a través de instrumentos. La incorporación exige el conocimiento de la lectoescritura como mediatizador entre el mundo y la representación del mundo. Por ejemplo, la muñeca, el auto, el árbol, mamá y papá, el pajarito real, se transforma en el signo escrito de muñeca, auto, árbol, pajarito, mamá y papá. El contacto no es con el objeto, sino con el concepto escrito, proceso cognitivo.
El proceso mental capta el mundo. El proceso mental procesa la información captada, generando la capacidad cognitiva y los contenidos procesados de la realidad del universo. De acuerdo a las teorías de la neurociencia, el proceso mental no programado imprime en la masa cerebral las entidades del mundo, acompañado del mundo emocional y de las sensaciones vitales. La lectura es un proceso cognitivo de aprendizaje. La introducción a la lectura exige un respeto a los procesos evolutivos de cada individuo. La crisis en la enseñanza de la lectoescritura se refleja en la falta de información de los padres y maestros que desconocen estas instancias. 1. Proceso mental. Configura el mundo 3 de captación de acuerdo a Karl Popper. 2. El leer, estudiar, aprender a través de la lectura es una etapa evolutiva compleja que cada ser humano debe descubrir en su formación. El esquema 2. Yo, mi experiencia y libros, mi saber vulgar, un programa, unidades temáticas, mi motivación frente a fuentes primarias o secundarias, lecturas temáticas o experimentos. Yo con mis ojos, mis lecturas guiadas a través de la carrera, mis emociones, mi imaginario, los programas que me informan con un vocabulario y teorías específicas de mi historial de vivencias y de mi campo de estudio. Los libros, los textos, los programas educativos y los medios audiovisuales son registros informativos acerca de lo que existe en el universo y en la naturaleza. La memoria universal abarca todos los contenidos escritos investigados acerca del mundo y la naturaleza. Por ejemplo, el Sol se transforma en un sistema solar, el árbol en un objetivo de la botánica, el niño, el hombre, se transforma en actor antropológico, cívico, psicológico, social, económico, político, educativo, etc. Podemos incursionar en el mundo en forma audiovisual y a través de los textos, de los programas académicos por los libros. Los investigadores, los curiosos, los aventureros se atreven a practicar, a experimentar con la realidad y a elaborar textos, informes que luego se plasman en libros o manuales. Los libros, a través de la palabra escrita, enervan la imaginación de las realidades fantasiosas o imaginarias. Los medios audiovisuales, la película, la fotografía, replican la realidad del mundo en imágenes, fotografías, que son representaciones mediatizadas por una cámara. Las historias se pueden leer a través de las novelas o se pueden conocer a través de los libros o de los medios audiovisuales. Todos, al entrar al mundo de la lectura, participamos con el caudal subjetivo de emociones y comprensiones personales. Criticamos, aceptamos, discutimos, acordamos, enfrentamos, olvidamos, omitimos. El carácter personal de la comprensión de los significantes, significados, por la ambigüedad conceptual por un lado y por la carga emocional, engrandece la producción literaria. La participación de los lectores provoca la diversidad de ideologías y concepciones del mundo. 3. Aprender por audición, por señas, por los ojos con letras. ¿Cómo se aprenden los códigos escritos? El complejo proceso de lectura. Los signos escritos son convencionales que cada idioma o lengua le otorgó a los objetos. Cada signo es un morfema-fonema compuesto de sílabas. Aprender a leer es enhebrar perlas, letras, que construyen un signo y arman tejidos y collares de información que se alojan en una masa cerebral no programada para leer, sino que plasma el dato signo con fidelidad y posibles alteraciones y equívocos. Comenzar a leer es un proceso complejo ocular y neuronal. Implica una sucesión de secuencias microtemporales que las llamamos cadencia, armonía, consonancia, ritmo de captación.
todo el procedimiento que comprende el descifrado, la acomodación de las letras y palabras, el significado de las ideas, las relaciones de las ideas y el resultado de lograr una comprensión y entendimiento. Reconocer los morfemas y los fonemas en un ritmo individual y personal. Respetar el ritmo significa tener el tiempo que implica descubrir los signos gráficos y reconocerlos como tal. A veces cuestan más algunos que otros. Descubrir con altibajos no es leer de forma lenta. Por el contrario, implica llegar a la lectura aprendiendo a organizar y configurar los signos. El esfuerzo que implica la organización visual intelectual de la captación de los morfemas, que se dividen en letras, que conforman sílabas, que a su vez tiene un signo, significado, significante, que en cada millonésima de segundo el lector activa para trasladar a su masa cerebral las palabras con sus significados y con su gráfica. ¿Se respeta el proceso de lectura? Diferenciamos a los que recién se inician en la lectoescritura, que deben organizar la plasticidad de su proceso mental a la modalidad de quien lo estimula y lo enseña. El niño que está captando reacciona a estímulos visuales con significados simultáneos que luego se organizan en su masa cerebral. ¿Se respeta el esfuerzo de los niños cuando se inician en el reconocimiento de las letras, de las sílabas y las palabras? Sugerencias para los guías, docentes, que creen que enseñan a leer. Tomen el alfabeto chino o el griego, o el cirílico, o el japonés, árabe o hebreo, el que más les guste, y vivan en su propia capacidad lo que implica aprender al menos 5 letras y 2 palabras, y ahí descubrirán cómo pueden acompañar a los que pretenden enseñar a leer. Antes de enseñarle a leer, practique un juego. ¿Qué significa para su ojo y su mente el leer? Y despierte en su conciencia que su cabeza no es una fotocopiadora, que es una compleja configuración que exige varios procesos para lograr una lectura comprensiva exitosa. Pruebe con el diario, con un letrero o con una hoja, manuscrito, y vea las diferencias que se producen en el impacto ocular, lo que le significa acomodar para que pueda llegar a comprender aquello que está observando, leyendo. Mira todo lo que sabes de tu entorno, descubre tu vocabulario, descubre qué cosas sabes y qué grado de conocimientos tienes de lo que te rodea diariamente, cuánto sabes por ver y escuchar, cuánto sabes por leer y estudiar en clases o en charlas con especialistas. Valora toda tu experiencia y busca alternativas que faciliten una fluida lectura cuando sea necesario. La mayoría de las veces leemos las mismas cosas automáticamente. Sin embargo, creemos que no lo leímos. La duda es una actitud normal que nos refiere a nuevos intentos. 4. Los actos que despliega el lector cuando se enfrenta con el texto escrito. Leer. ¿Qué es? Es descifrar letras, es captar signos, significantes con significado que guardan una idea de una cosa. Es descubrir palabras, conceptos, morfemas, fonemas. Es organizar significados conceptuales en la mente. Es un procedimiento complejo que implica observar el fenómeno escrito en el texto, descubrir cada letra expresada en ese texto, descubrir las sílabas y las palabras que se dibujan en el texto, los signos, sus significantes y significados, seguir el sentido de la oración, la estructura de la oración, el orden de las palabras, el sustantivo, los adjetivos, los verbos, cuándo es sujeto de oración, predicado, para ordenar el hilo de la expresión que construye. Descubrir las ideas del texto, qué se está diciendo a través de cada palabra. Seguir el texto en sus palabras, ideas, conceptos. La lectura es un continuo descubrimiento de letras, palabras, oraciones, ideas, encadenamiento de ideas, comprensión del texto.
5. Formas de lecturas cuando se dominan los códigos o alfabetos escritos. ¿Cómo es el proceso de leer para aprender y comprender? Fijar, fichar y recordar lo leído, lo comprendido y archivar los conocimientos en el cerebro. Para leer, se debe distinguir qué significa leer por leer de leer para estudiar, aprender. Se puede leer sin comprender, en forma mecánica, descubriendo letras sin contenido comprensivo. Se puede leer en forma de locución, locutora, sin reparar en el contenido, dando énfasis a la entonación, a la puntuación, a que suene lindo. Se puede leer de corrido, cambiando las letras sin percibir los errores. Se puede leer y tener dificultades visuales, ver mal. Se puede leer y no entender determinadas letras o vocablos que confunden el sentido de la palabra conocida. Se puede leer sin entender el vocabulario o las ideas, falta de conocimientos conceptuales. Se puede leer superficialmente, barriendo, ubicando el estilo o contenido temático. Se puede leer en forma participativa con métodos de lectura veloz, que implica un entrenamiento que utilizan conocimientos del estilo de redacción y ubicación del texto a lo largo de la página. Se entrena por un campo visual diferente al de la lectura tradicional. Cuando leemos pasan muchas cosas que se deben tener en cuenta para que se comience a leer con método y comprensión y que se aceleren los tiempos de estudio-aprendizaje. Debido a que para leer se combinan varios procesos simultáneos, debemos describirlos y discriminarlos para que cada persona comience a leer bien después de muchos intentos de lecturas confusas. Cada uno debe descubrir dónde, qué, cómo, cuándo se manifiestan los problemas y dificultades. Ser paciente, tomar conciencia y reconocer, para luego tener resultados en su aprendizaje y en su modo personal de leer. Diagnosticar defectos y falencias sirve para que la persona pueda identificar sus problemas. La crisis de la lectura en chicos, adolescentes y adultos se arrastra por los trastornos iniciales de la inclusión de la lectoescritura en sus vidas. Muchas personas no leen por traumas ocultos que se minimizan evitando que les hagan leer en cualquier situación. La única forma de resolver estas marginaciones de la lectoescritura es descubrir el obstáculo primitivo que lo generó y recuperar la habilidad de encontrar una forma de leer que le asegure su tranquilidad de aprendizaje escrito. La alternativa metodológica es reconocer las formas de lectura personalizada, tomar conciencia de cómo el yo lee, trabajar para que cada uno encuentre su estilo de lectura, practicar para que cada uno descubra sus dificultades básicas, visuales, confusión de letras, falta de vocabulario, entonación, respiración, sintaxis. La práctica de la lectura exige varios tipos de ejercitación. 1. Escucharse en el grabador para oírse leyendo. 2. Verse leyendo y tratando de observar el cambio confuso de letras. 3. Leer en voz alta y aprender a oírse y entender lo que se lee. 4. Leer y estar atento hasta descifrar el sentido de la oración. 5. Leer hasta comprender la idea que expresa la oración. 6. Leer y apuntar la idea, ya sea por escrito, expresando en palabras propias. 7. Leer y tomar un apunte ayuda a memoria para diferenciar el sentido del vocabulario cotidiano y el utilizado por el autor. 8. Leer para reconocer el género del autor, narrativo, poético, cacofónico, dialogado, tiempo de verbos, persona, lenguaje científico, etc. Ejercitar la lectura. Comenzar un nuevo proceso de práctica de lectura en voz alta. Escucharse leyendo. Descubrirse en el ritmo. Tiempo para descubrir letras, asimilar las ideas y organizar el tema en la mente. Practicar lectura y repetir las ideas que quedan, ya sea oral o esquematizando en un cuadro. Leer para otros para que puedan dar una opinión. Leer despacio y leer rápido
para notar el cambio de ritmo en la comprensión, ir descubriendo el modo de lectura y comprobar las diferentes alternativas que surgen de la práctica y el oírse.